Soy Alejandro Sokolovsky, ahora voy a cumplir 74 años. Soy profesor de geografía, esa es la carrera que yo hice en la universidad. Con esa carrera hice docencia, casi 40 años en la universidad, algo en la Universidad de La Plata, que es donde me recibí, y luego en La Pampa, donde vine a trabajar y a vivir en el año 75. Bueno, primero en el año 75, dentro de la represión que se desata, a mí me detienen, yo estuve 15 días en la colonia penal junto con otros docentes. Bueno, luego yo salgo y continúo, pero en el 76 definitivamente me dejan cesante, de modo que estuve casi 8 años fuera de la universidad. Cursé esta asignatura, Psicología Jurídica, con don Plácido Horas, y decidí que ese iba a ser mi lugar. Y así fue, en eso seguí. Mientras estuve afuera también me conseguí trabajo en la cárcel. Yo soy Juana Mercedes Loiso, docente, investigadora, extensionista. Estudié en la Universidad Nacional de Cuyo. Me recibí en la Universidad Nacional de Cuyo como licenciada en Psicología, pero ya después del año 73, en el 74 comencé a trabajar en la Universidad Nacional de San Luis, después de haber ganado un concurso. Yo soy José María Luque, el Bichi Luque. Vivo en lo que yo denomino el pueblo pirata, que es Bayo Alberdi, como buen pirata que soy. Durante mucho tiempo formé parte de lo que hoy sigue siendo el colectivo de jóvenes, digamos, un espacio muy variable y rico, digamos, en pensamientos y en posiciones políticas. Hoy, por razones laborales, no estoy siendo parte orgánica de ese espacio, pero sí lo estoy siendo de otros espacios, digamos, en donde he logrado encontrarme con discusiones y con ganas de formar y de ser parte de crecimientos y de procesos de adolescentes que están en conflicto directo con la ley penal dentro de nuestra provincia. Es decir, personas que han delinquido por lo menos una vez en su vida y están siendo castigados o juzgados por eso. El 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza a escribir una nueva forma de concebir la vida de las personas. La Asamblea General de las Naciones Unidas construye un estándar común a ser tomado por todos los pueblos y naciones en materia de derechos. El 30 de abril del año 1977 marchan por primera vez quienes después fueron conocidas como las Madres de Plaza de Mayo. A partir de ese entonces, los jueves de cada semana, las madres hacen sus recorridas pidiendo por la aparición de los 30.000 desaparecidos de la última dictadura militar. Entre el 22 de abril y el 14 de agosto del año 1985 se lleva a cabo el juicio a las juntas por orden y voluntad de Raúl Alfonsín y en base a las pruebas recabadas por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP. Como resultado de esto son condenados a reclusión perpetua Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera, dos de los dictadores de la última dictadura, y surge el informe Nunca Más, documento probatorio de los crímenes de lesa humanidad. En el año 2004, el presidente Néstor Kirchner le ordena al titular del Ejército, Roberto Bendini, descolgar del colegio militar los cuadros de Videla y de Roberto Viñone, dos de los genocidas de la última dictadura.
En Córdoba, el 20 de noviembre del año 2007, jóvenes, estudiantes y trabajadores salen a las calles de la capital a decir basta a la violencia institucional y a la represión arbitraria ejecutada por la policía de la provincia. De esta manera surge la Marcha de la Gorra, que en el año 2014 logró reunir a más de 20.000 personas que salieron a reclamar por la derogación del Código de Faltas, norma que legitima la violencia y el arrebato policial en la provincia. 23 años tenía Marita Verón cuando fue secuestrada por una red de trata de personas el 3 de abril del año 2002. 12 años después y tras la lucha incansable de Susana Trimarco, madre de Marita, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán resuelve condenar a todos los imputados en esta causa con penas de entre 15 a 22 años. Estos son tan solo 4 hechos que marcan a fuego la historia de nuestro país, nuestro presente, la historia de los derechos humanos en la Argentina, y nos hacen decir nunca más. Bienvenidos al programa de las universidades de la región centro del país. Hoy en Nosotros Somos Universidad y Derechos Humanos. Yo en ese momento estaba como docente con dedicación exclusiva en la Facultad de Ciencias Humanas. Viene uno de los no docentes de la universidad, pobre, yo le veía la cara de angustia, viene a mi casa y me dice, tienen que hablar con usted en la facultad. Bueno, me lleva hasta la facultad y me dan una resolución que decía que yo, con fecha de 2 días antes, o sea que me deben 2 días de trabajo, de clase hasta el día de hoy, había sido dejado cesante. Me aplicaron bueno, se llamaba ley, era un decreto ley en realidad, 21274, que era la famosa ley de prescindibilidad, que tenía varios artículos de por qué se dejaba cesante a alguien de la administración pública o de entidades o empresas del Estado, o municipios, etcétera, etcétera. En el caso particular mío, el inciso decía no contar con informe favorable del CIDE y o Policía Federal. Había 2 soluciones. Una era irse del país. Analizándolo con mi compañera, mi esposa, dijimos vamos a aguantar todo lo que sea posible, que no queríamos dar el brazo a torcer. Decir, no van a ser estos los que nos digan a nosotros si podemos seguir siendo ciudadanos de la Argentina o no. Yo nunca pensé ser psicóloga. En realidad fue una alternativa en ese momento que después me terminó atrayendo, aun cuando tuve crisis vocacionales muy intensas, porque no le veía la utilidad social a la psicología en un momento, digamos, de fuerte militancia social, política. Y eso me generó crisis vocacionales muy fuertes que las fui saldando con 2 espacios de la psicología en los que he permanecido hasta ahora, que son el campo de la psicología social y el campo de la psicología jurídica. De hecho, yo he terminado siendo profesora titular de psicología jurídica. Me crió, me educó y me formó como hombre que soy mi abuela, doña Yosa, que aún sigue viviendo en San Antonio, digamos, en el templo donde voy cada vez que estoy en crisis. Doña Yosa es la típica abuela que nunca se da por vencido, que siempre está bien y que sabe decirte las cosas como son, digamos, sin pelos en la lengua, digamos. Mi barrio natal, donde yo me crié y me eduqué, es barrio Villa Rivadavia, conocido por todos como San Antonio. Y ahí empieza mi historia.
mi historia como activista y como persona pensante social, digamos, empieza en un colegio que se llama Juan Domingo Perón, en el IPEN 12, que queda en camino San Carlos, kilómetros 10 y medio más o menos, una zona rural de la ciudad, la zona sur de la ciudad. Yo ahí tenía 16 años y formamos yo estaba en cuarto año, en ese momento, el primer centro estudiante de la historia del colegio ese, pero también era un rebelde, era un prófugo de la educación pública, digamos, por estar en contra, digamos, de su forma de querer educarnos, digamos. Y logramos construir lo que fue una comunidad educativa que hasta el día de hoy ha dejado huellas, digamos. Experiencias de organización, movilizaciones con historias personales y colectivas, luchas de muchos en las que nos encontramos todos. ¿Cuál es el trasfondo de cada una de estas historias? ¿Cómo se convierten en relatos colectivos? ¿Cuál es el rol que cumplen las universidades en la construcción de políticas públicas de derechos humanos? Después me doy cuenta que realmente ahí estaban los derechos humanos involucrados, aun cuando el desarrollo de todo el campo de conocimiento no hablaba de este asunto en aquel tiempo, en los años 70. Pero a partir de allí uno va enriqueciendo este espacio y va incorporando nuevas miradas que le dan una configuración mucho más sólida y más consistente a todo lo que en un determinado momento se va expresando de la condición de vulnerabilidad de las poblaciones de las prisiones, pero al mismo tiempo se van generando campos de conocimiento nuevos y eso va enriqueciendo el propio saber y lo va proyectando a uno también en otros espacios. Tengo una librería que se inició justamente a raíz de mi cesantía, una actividad que tuve que realizar como para al principio sobrevivir y luego, bueno, ya quedó instalada. Que fue, bueno, no solo una vía de supervivencia familiar, sino que además de alguna manera, a pesar de la represión, se constituyó en un lugar en donde muchos docentes, alumnos venían a conversar sobre política. Nosotros a muchos visitantes de la librería, a muchos docentes, les decíamos, mirá, acá hay literatura latinoamericana. Por ejemplo, tenés García Márquez. Y era muy raro el que levantaba un libro de García Márquez. Había como un temor, que se puede entender, pero bueno, depende de lo que cada uno está dispuesto a jugar. Había como un temor a llevarlo para leer, ni siquiera para difundirlo. Pero la autocensura fue algo muy, muy fuerte, nosotros lo percibimos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Lo que más recuerdo era mi libertad. Yo era muy libre ahí. Hoy lo soy, pero no tanto. Yo creo que en el significado de lo que es ser libre, yo podía ser y nadie me cuestionaba el ser eso. Y cada vez que era cuestionado ese ser, había un equipo, había un grupo que decía nosotros somos y vamos a seguirlo siendo, digamos, y así egresamos, digamos, siendo cuarteteros, siendo libres, siendo quilomberos, siendo alegres, y transitamos por lo que era la Red Buito, la mesa de trabajo, hijos, y los conocíamos y para nosotros era descubrir un mundo totalmente nuevo. Nos explota la cabeza, básicamente, porque nos damos cuenta primero que no estábamos solos. Segundo, que teníamos la posibilidad de conocer a otras personas. Tercero, que teníamos voz y que teníamos una cierta calidad de poder al ser jóvenes y al poder estar pensando lo que estábamos pensando.
conocimos al mundo revolucionario, digamos, al mundo que milita, con tan solo 17 años. Honestamente fue un proyecto, digamos. Digo nosotros porque lo elaboramos al proyecto con Susana Rezano, pero el asunto de las dificultades se presentaron después y ahí hubo que tomar opciones, digamos, entre no llevarlo a cabo o persistir, insistir, buscar alternativas de solución. Y bueno, optamos por esta segunda alternativa y aquí estamos. Van a ser 5 años que tenemos la casa refugio. En el mes de julio del 2015, a pesar de que muchos dicen que no hay refugio en San Luis, porque yo sigo escuchando eso después de 5 años, me parece que están desinformados bastante, pero nosotros sí sabemos que cuando las mujeres han necesitado de este lugar ha estado. Luego con el tiempo fuimos creciendo y fuimos encontrando diferencias, digamos, se agotaron ciertos recursos, digamos, pero también por el hecho de que nosotros íbamos buscando otras cosas. En ese buscar aparece lo que hoy es el colectivo, digamos. Contaba con la presencia de casi 60 jóvenes de barrios, digamos, clase baja, humildes, digamos, que venían siendo formados en diferentes espacios. Pero nos seguían metiendo en cana, la policía nos seguía molestando, nos acosaban, las acosaba a las chicas, digamos, y era una situación que nos hartaba. Y esa situación hace que el grupo que éramos en ese momento piense en una manifestación pública. Pensamos en denunciar públicamente que estábamos siendo acosados por la policía. Y nos llevó tiempo, nos llevó organización y un 20 de noviembre, día de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, salimos a la calle. Habremos sido unas 300 personas convencidos de que queríamos denunciar que estábamos siendo abusados por la policía. Con el tiempo esa marcha se fue mutando en diferentes posiciones y en diferentes necesidades, digamos. Pero lo más primordial, digamos, es algo que yo siento que ya no es mío. La marcha de la gorra hoy es de los pibes que realmente viven cotidianamente el acoso policial. En marzo del 84 me llaman para cubrir una cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas, de Geografía Económica. Bueno, me llamaron para cubrirla interinamente y bueno, yo me hice cargo ahí de la cátedra. Y después, bueno, vinieron los concursos, así que yo concursé. Eso fue en el 85, donde, bueno, trabajamos como muchos otros docentes para armar la normalización de la universidad. Y luego vienen las elecciones del 86, en donde se eligen por primera vez los consejos y las autoridades de la universidad. Y a mí, en Ciencias Humanas, ¿qué es lo que ocurrió? Que me eligieron decano de la Facultad de Humanas. Yo no estaba en la facultad, pero como había sido docente, me eligieron como decano de la facultad a propuesta del claustro estudiantil, el apoyo primero del claustro de graduados y después de muchos de los docentes. Conclusión, por unanimidad me votan como decano. Yo digo, siempre dije, la vida da revanchas. Un debate que llega a las venas de nuestra sociedad. Violencia y derechos humanos, dos acciones concretas y antagónicas. Mechi, Alejandro y Vichy son nuestras tres historias. Tres luchadores de los derechos humanos, tres realidades de una misma problemática. Tres sujetos que hoy son la cara de miles de derechos. La
universidad por sí sola no resuelve la cuestión. Hay algunos puntos en donde, bueno, la justicia tiene que actuar. Hay una resolución que también fue unánime de la universidad, del Consejo Superior de la Universidad, de que la universidad se presentaba como querellante en el caso de la subzona 14, y eso está planteado y hay presentación de la universidad y un seguimiento del caso, pero ya depende de qué pasa a nivel de la justicia. Sí, me citaron acá al juzgado federal, me preguntaron o me dijeron que dijera todo lo que creía que tenía que decir, especialmente, digamos, no solamente de la cesantía, sino además especialmente de la detención que había sido anterior. Así que bueno, yo dije lo que dije ahora y a lo mejor algunas cosas que ya tienen que ver con lo específico de lo que fue la detención, el trato y todo eso. Si en algo he podido contribuir a que piensen y que se saquen las telarañas de la cabeza o la comodidad, yo me daría por satisfecha. Porque a veces hay un pensamiento cómodo que creo que contribuimos bastante los docentes en la universidad cuando no los desafiamos para el pensamiento crítico a los estudiantes. Y esperamos que repitan lo que decimos en clase y ellos mismos lo transmiten. Muchas veces digo, la pucha, tienen que estar acomodándose a los estilos de cada docente. Y bueno, cuando llegan acá se encuentran con alguien que les pregunta si están de acuerdo con el autor, qué críticas le harían al autor, y resulta ser que ese hábito no se ha generado. Entonces, bueno, por ahí en gran medida lo que pasa con los estudiantes tenemos nosotros la responsabilidad también, ¿no? Porque no solo los chicos tienen el pensamiento cómodo, nosotros también. Entonces, bueno, al menos haberles pegado alguna sacudidita por ahí, eso me daría por satisfecha que pensaran en eso, ¿no? Yo tenía 15 años y andaba en bici por la escuelita de trabajo social. Y descubrí lo que era la universidad a los 15 años. Yo en ese momento empecé a soñar terminar el secundario y transformarme en un gran trabajador social, digamos, en poder desde lo social construir soluciones para un montón de gente que lo necesitara. Desde ese momento hasta el día de hoy yo tengo una relación humana con la universidad. Y ahí fui, digamos, dándome cuenta que la universidad no era eso que tanto se decía por otros lugares, digamos, de lo serio, lo intelectual, el estudio, el esfuerzo para recibirse. Que uno, si no tiene esa esencia mágica, digamos, de la alegría y de la disposición a que los demás entren, no hay universidad que exista, digamos, porque si no, ¿qué vas a ir? Te vas a sentar en el aula, vas a hacer un robot que graba la clase y se va, después aprueba y se recibe y se va. No, digamos, yo descubrí eso y me enamoré, básicamente, digamos. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, desde 2006 a 2014 se llevaron a cabo 155 juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Hoy se llevan adelante 15 juicios por la detención ilegal y la desaparición de 2.437 personas, en la que se juzga la responsabilidad de 282 imputados. Se judicializaron los casos de 11.941 personas, 1.500 de ellas pertenecen a la región centro del país. Desde 2009 se dictaron 122 sentencias por trata laboral o sexual de personas.
El 87% fueron condenas. Estas sentencias involucran a 275 imputados y a 752 víctimas. Entre el año 2005 y 2012, las detenciones por código de falta aumentaron 810%, según los datos suministrados por la propia policía de la provincia de Córdoba. En 2005 fueron detenidas 8.968 personas. En el año 2009 esta cifra aumentó a 54.000 y en el año 2011 fueron 73.000 los detenidos. A partir de ese momento la policía ya no informó la cantidad de detenidos por contravención. Los esfuerzos de la universidad van tomando lugar en la diagramación de las políticas públicas en defensa de la vida de las personas. Todavía falta mucho por hacer, pero las universidades, como instituciones fundamentales del Estado, deben estar presentes en la lucha por el respeto de los derechos humanos. Esto fue Nosotros Somos, Sujetos de Derecho, nunca menos.